Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Como ven en el título, hoy nos adentramos en el mundo de uno de los actores turcos más queridos y comentados del momento. Sí, hablamos de Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de sus películas, no. Hoy vamos a hacer algo mucho más íntimo. Vamos a descubrir los secretos de la mansión de Kerem Bürsin. ¿Se imaginan? Es como si nos invitaran a su hogar, a conocer ese espacio privado donde probablemente se relaja, se inspira y vive su día a día. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les da mucha curiosidad cómo es la casa de alguien tan famoso y con un estilo de vida tan particular. Así que prepárense para un recorrido virtual lleno de sorpresas, detalles y por supuesto, mucho de ese encanto que Kerem tiene. Antes de sumergirnos en este fascinante mundo, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con esta exclusiva. Imaginen esto, una mansión. No cualquier mansión, sino la de Kerem Bürsin. ¿Qué se les viene a la mente? Yo me imagino algo moderno con mucho estilo, quizás con vistas impresionantes, y definitivamente con toques personales que reflejen su personalidad. Y es que Kerem, más allá de ser un actor talentoso, es conocido por su gusto, su forma de vestir, su filosofía de vida. Así que su hogar, estoy convencido, tiene que ser un reflejo de todo eso. Hemos estado investigando a fondo, buscando información, analizando entrevistas, publicaciones en redes sociales y por supuesto, confiando en nuestras fuentes para traerte esta información exclusiva. Y lo que hemos encontrado es realmente fascinante. Para empezar, hablemos de la ubicación. Si bien Kerem ha pasado tiempo en Estambul y otros lugares, hay una base que consideramos su hogar principal, un refugio donde puede desconectar. Y sí, se rumorea que se encuentra en una zona bastante prestigiosa, donde la privacidad es clave. Esto ya nos da una pista de que no estamos hablando de un departamento común y corriente, sino de un espacio diseñado para ofrecer tranquilidad y exclusividad. Ahora entremos en lo que realmente importa, el interior. Se dice que Kerem tiene un estilo de decoración bastante ecléctico, mezclando lo moderno con toques rústicos y elementos que evocan la naturaleza. No sería de extrañar, considerando su amor por el aire libre y un estilo de vida saludable. Imaginen grandes ventanales que dejen entrar mucha luz natural, creando un ambiente luminoso y espacioso. Y seguramente áreas diseñadas para el confort y el entretenimiento. Una de las cosas que más me llama la atención de las casas de las celebridades es cómo integran su vida profesional y personal. Por ejemplo, ¿tendrá Kerem un espacio de trabajo o estudio en casa? Un lugar donde pueda leer guiones, preparar sus personajes o simplemente dedicarse a sus otros intereses creativos. Siendo un actor tan metido en su carrera, es muy probable que tenga un rincón dedicado a eso. Y no solo eso, quizás un área donde pueda practicar sus líneas o ensayar. Hablemos de la sala de estar. Yo me imagino una sala amplia, con sofás cómodos, quizás en tonos neutros pero con toques de color que le den vida. Y por supuesto, la tecnología es un factor importante en la vida moderna. Seguramente cuenta con un sistema de entretenimiento de última generación, pero de una manera discreta, que no rompa la armonía del espacio. ¿Y qué tal un lugar para recibir amigos y familiares? Un área de conversación, quizás con una chimenea para esos días más fríos, o una zona al aire libre para disfrutar del buen tiempo. Pasemos a la cocina. Los actores a menudo tienen dietas muy específicas y un estilo de vida saludable. Así que la cocina de Kerem seguramente está bien equipada. Me imagino que es un espacio funcional, moderno y con todo lo necesario para preparar comidas nutritivas. Quizás incluso tenga un pequeño huerto o hierbas aromáticas para añadir ese toque fresco a sus platos. ¿Se animará a cocinar él mismo? Sería genial saberlo. Y ahora, el dormitorio. El santuario personal. Imagino un espacio sereno, tranquilo, diseñado para el descanso y la relajación. Colores suaves, materiales naturales, y una cama que invita al sueño profundo. ¿Y qué tal un vestidor? Los actores, por su profesión, suelen tener una gran cantidad de ropa y accesorios, así que un vestidor bien organizado y con estilo sería fundamental.
Seguramente refleja su impecable gusto a la hora de vestir. Un detalle que muchos fanáticos adoran es cuando los famosos comparten aspectos de su vida personal. Kerem a veces ha mostrado pequeños detalles de su hogar en sus redes sociales. Hemos visto algunas fotos de él relajándose, leyendo o interactuando con sus mascotas. Y por esas pequeñas pinceladas podemos intuir su estilo. Se percibe un ambiente acogedor, pero a la vez muy cuidado. Además de los espacios principales, ¿qué otros rincones secretos podría tener esta mansión? Quizás un gimnasio privado, porque sabemos lo importante que es para él mantenerse en forma. O un área de meditación o yoga, para conectar consigo mismo. Y dado su interés por la moda y el arte, podría tener una colección de piezas de arte o elementos decorativos únicos. Me imagino que cada objeto en su casa tiene una historia o un significado especial. Se rumorea que Kerem Bürsin tiene un amor particular por la madera y los materiales naturales. Esto se reflejaría en la elección de muebles, suelos e incluso elementos decorativos. Imaginen vigas de madera expuestas, muebles hechos a medida, y textiles suaves que inviten a la comodidad. Es esta combinación de lo moderno y lo natural lo que creo que hace su estilo tan atractivo y personal. Y no olvidemos los exteriores. Si la mansión está en una zona privilegiada, seguramente cuenta con espacios al aire libre para disfrutar. Un jardín bien cuidado, quizás una piscina para los días calurosos, o un patio donde pueda recibir a sus amigos. Imaginen cenas al aire libre o simplemente momentos de paz y tranquilidad disfrutando del entorno. Una de las cosas que hace a Kerem Bürsin tan especial es su autenticidad. Y estoy seguro de que su hogar es un reflejo de esa autenticidad. No es solo un espacio para vivir, sino un lugar donde puede ser él mismo, donde puede crear, donde puede soñar. Y eso, creo, es lo que hace que su mansión sea tan intrigante. No es solo una casa lujosa, sino un hogar que cuenta su historia. Hemos tratado de ser lo más detallados posible basándonos en la información disponible. Y aunque no podemos entrar físicamente en su mansión, intentamos darles una idea lo más completa posible de cómo podría ser ese espacio tan personal. Es un ejercicio de imaginación, sí, pero basado en pistas y en el conocimiento que tenemos de su personalidad y su estilo de vida. Para cerrar esta sección, recordemos los puntos clave que hemos tocado. Hablamos de la posible ubicación privilegiada, de un estilo de decoración ecléctico que mezcla lo moderno con toques rústicos y naturales. Mencionamos la importancia de espacios funcionales como un estudio o una cocina bien equipada, la serenidad de un dormitorio pensado para el descanso, y la posibilidad de tener un gimnasio o un área de relajación. También recalcamos su gusto por la madera y los materiales naturales, y la importancia de los exteriores como parte integral de su hogar. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido virtual por los secretos de la mansión de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta investigación y de imaginar cómo es ese espacio tan privado y especial. Ha sido un placer desentrañar un poco más sobre la vida de uno de los actores que tanto admiramos. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido interesante y exclusivo para ustedes. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Se imaginaban la mansión de Kerem así? ¿Hay algún detalle que les haya sorprendido especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y ahora, el llamado a la acción final, el que nunca puede faltar. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier fan de Kerem Bürsin que conozcan. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo secretos, explorando el mundo del entretenimiento y obteniendo contenido exclusivo, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderse nada. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más descubrimientos. Hasta pronto.